Entonces, vamos a apoyarnos hoy de un video y bueno, también vamos a comentar algo. Entonces, lo pongo, no lo vamos a ver completo, pero después le mando el enlace para que lo puedan ver si gustan completo. Entonces, pues repito, la conferencia ya estamos en la conferencia número 42 y se titula México Tenochtitlan. Un antiguo mito cuenta que los aztecas abandonaron la isla de Aztlán y en la caverna del cerro de Culhuacán, el dios Huitzilopochtli los predestinó a convertirse en el imperio del sol. Pero antes debían encontrar una señal divina, un águila devorando una serpiente. El grupo de cazadores peregrinó por más de 2 siglos y en el año 1325 finalmente vieron la señal y en ese lugar fundaron México Tenochtitlan, la capital de su imperio, una inmensa ciudad que llegó a albergar a más de 200.000 habitantes con una superficie de 15 kilómetros cuadrados, que fue construida sobre las aguas del lago Texcoco, en una reminiscencia de su lugar de origen, la mítica isla de Aztlán. Sin embargo, al día de hoy, nadie sabe con certeza de dónde provenían los aztecas. ¿Será posible encontrar hoy en día la isla legendaria y la misteriosa caverna? Para arrastrar el mito en la historia, nuestra investigación comienza a 40 kilómetros del Distrito Federal, en donde se desarrolló la primera gran civilización de Mesoamérica, la monumental Teotihuacán. Este lugar fue el más sagrado del Valle de México, y los aztecas creían que era el sitio exacto donde había nacido el sol. ¿Será el mítico Aztlán una representación simbólica de Teotihuacán, la ciudad que dominó el Valle de México 1000 años antes que los aztecas? Para conocer más sobre los teotihuacanos, me entrevistaré con el arqueólogo Sergio Gómez, quien lleva años investigando esta sociedad. Una sociedad conformada desde sus inicios por la integración de una gran cantidad de grupos étnicos y sabemos por las investigaciones que hemos venido realizando en varias décadas que la ciudad tuvo una extensión de cerca de 23 kilómetros cuadrados. Una ciudad perfectamente urbanizada, construida conforme a una retícula perfecta, fue construida como una réplica de la forma como ellos concebían el universo. El trazo urbano de Teotihuacán tiene una alineación exacta. Tanto la calzada de los muertos como la pirámide del Sol y la de la Luna están orientados a 15 grados 18 minutos al este del norte. ¿Con qué propósito fue realizada esta alineación? Estos edificios que tienen la forma de basamentos piramidales, lo que están representando son las montañas. Es una representación simbólica de las montañas. ¿Por qué las montañas? Porque la montaña es un elemento sagrado. Estaba marcando el momento de la creación original. Los teotihuacanos construían sus pirámides para que fueran montañas sagradas, en donde se comunicaban con sus dioses. El mito dice que estando dentro de una caverna, el dios Huitzilopochtli los predestinó a alcanzar la gloria. Con esta caverna se referiría al interior de una pirámide. Estamos en la cúspide de la pirámide del Sol, lo que sería la parte muy cerca ya de la parte celeste. Bajo el túnel representa el inframundo, luego tenemos la tierra, pues, la parte terrenal, y muy cerca estamos ya de estar casi en contacto con los dioses. Mencionó algo de un túnel, hay un túnel aquí abajo, debajo de la pirámide del Sol, más o menos a 6 metros por de donde desplanta, se encuentra un túnel que los teotihuacanos construyeron para representar el inframundo. Efectivamente, en el año de 1971, al pie de la pirámide del Sol, se localizó la entrada a un milenario túnel. Sus 100 metros de longitud rematan en una cueva de 4 cámaras. Este hecho me hace recordar la cueva sagrada del mito del origen azteca. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento.
Al sur de esta ciudad se encuentra otro vínculo entre aztecas y teotihuacanos, el templo de la serpiente emplumada. Se trata de un dios que los aztecas llamaban Quetzalcóatl, pero su culto se remonta 3000 años en el tiempo. El culto a la serpiente emplumada no nace en Teotihuacán, pero es aquí donde se consolida y a partir de este punto se expande a toda Mesoamérica. Este misterioso dios conjugaba las fuerzas del cielo en su plumaje y el poder de la tierra en su cuerpo de serpiente. Su templo se encuentra en el extremo de una plaza rectangular hundida medio metro en el suelo y es conocida como la Ciudadela. Los teotihuacanos la construyeron y la prepararon para inundar, no para inundarla a una gran cantidad de agua, sino para formar un espejo en el que veían la montaña emergiendo del mar primigenio. La Ciudadela fue construida para que en épocas de lluvia la plaza, de 400 metros por lado, se inundara. Así, el templo se transformaba en el símbolo de la creación original, la isla que emerge del mar primigenio. ¿Será esta imagen la que los aztecas reutilizaron para definir a la mítica isla de Aztlán? Esta ciudad fue abandonada alrededor del año 650-700 después de Cristo. Los aztecas llegaron a Teotihuacán cuando esta ciudad ya contaba con varios siglos de abandono. La majestuosidad de este sitio, incluso en ruinas, los llevó a considerarla como un lugar sagrado, el sitio de nacimiento de los mismos dioses. En realidad, nunca existió un verdadero contacto entre ambas culturas. Sí tenían lazos en común, como lo es el culto a la serpiente emplumada y posiblemente la reverencia a la caverna sagrada e islas primigenias. Hablando de estos últimos, ¿se tratará únicamente de imágenes simbólicas o estos fueron lugares reales que aún no han sido descubiertos? Esto lo averiguaremos más adelante. Los aztecas mencionan estos lugares en el Códice Boturini, un antiguo documento que relata su peregrinación y que se conserva en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Podremos utilizar este manuscrito como un mapa que nos guíe hasta la mítica Aztlán? El doctor Patrick Johansson ha investigado el contenido de estos documentos durante varios años. He trabajado sobre documentos, tanto documentos pictográficos como el Códice Boturini, que tiene todo un discurso a través de imágenes, ¿no? Que es una manera en que se expresaban los antiguos nahuas. Los nahuas, que es otra manera como llamamos a los aztecas, produjeron una gran cantidad de documentos. Desafortunadamente, muy pocos han sobrevivido hasta nuestros días. Estos documentos son conocidos con el nombre de códices, documentos pictográficos pintados sobre papel amate o piel de venado. El Códice Boturini, también conocido como Rutina de la Peregrinación, narra el inicio de la historia azteca. El Códice Boturini es quizá uno de los documentos más importantes para conocer la historia del México precolombino. Mide aproximadamente 5 metros y medio de largo, consta de 22 láminas y se va leyendo conforme se va desplegando. En sus páginas podemos encontrar el origen de los aztecas en el mítico Aztlán y la peregrinación que realizan hasta la ciudad de México, Tenochtitlan. Tenemos la isla de Aztlán, aquí. Tenemos aquí un templo y tenemos a Chimalman, también de la madre de Quetzalcóatl. Y aquí pasamos de una isla envuelta, rodeada de agua, y tenemos una travesía de los pueblos que pasan a otro lugar, es el famoso Culhuacán, ¿no? Lugar del cerro encorvado, o para mí, lugar de los abuelos. Dentro de ese cerro tenemos la cueva. El pueblo mexica entra en el vientre de una montaña y se va a gestar. Ambos lugares, tanto esta montaña, este monte encorvado, como esta isla, ¿se pueden localizar geográficamente? Pues yo creo que será un poco difícil, ¿eh? Aztlán es un lugar que puede haber sido histórico en el norte, en las estepas del norte de México, pues quién sabe, sería muy difícil encontrar. En la lámina 1 se encuentran 3 grandes pistas para hallar el origen azteca: la isla de Aztlán, la caverna sagrada del Cerro Culhuacán con el dios Huitzilopochtli en su interior y la presencia de la madre del dios Quetzalcóatl. ¿Será posible ubicar geográficamente a Aztlán con estos inicios? ¿Existirán más pistas en este códice? En la lámina 7
Llegamos a Tula. Tula es sumamente importante que los mexicas quisieron enganchar su linaje a un pueblo con muchísima historia y tradición como los toltecas. Quisieron emparentar con los toltecas, ¿no? Los toltecas formaron el gran estado que precedió al de los aztecas. Capital, Tula, es el punto más distante de la mítica peregrinación que es posible identificar en la geografía de México. Según el Códice Boturini, los aztecas llegaron a esa ciudad en el año 3 Pedernal, que equivale al año 1196 de nuestra época. Pues permíteme obsequiarte esta copia de la peregrinación que te podría ayudar en tu viaje, digamos, retrospectivo de México, Tenochtitlan, hacia la Tula de la Toltecayo. Esto es muy importante. De existir Aztlán, una manera de localizarla sería el desandar el místico peregrinaje narrado en el Códice Boturini. Esa es mi intención y espero que ustedes me acompañen en este viaje. 80 kilómetros al norte del Distrito Federal, en el estado de Hidalgo, se encuentra la ciudad de Tula, la capital del Imperio Tolteca, que es la parada azteca más lejana que podemos rastrear en la historia y en el territorio mesoamericano. ¿Existirán aún en nuestros días algunos indicios que nos permitan reconstruir el mítico peregrinaje azteca hasta Aztlán, su punto de partida? Definitivamente, la persona más indicada para ayudarme en esta búsqueda es el arqueólogo Robert Cobean, quien lleva 30 años investigando a los toltecas. En los capítulos anteriores iniciamos una búsqueda tras el origen de los aztecas. Nuestra investigación nos llevó a Teotihuacán, donde descubrimos el mito de la caverna sagrada, mismo que encontramos nuevamente en el Códice de la Peregrinación. Este códice nos condujo a una nueva pista, la ciudad de Tula. Ahora me entrevistaré con el arqueólogo Robert Cobean, que me platicará sobre los fundadores de esta ciudad. Robert, ¿quiénes fueron los toltecas? Hay muchos tipos de toltecas en las crónicas antiguas, pero los toltecas de Tula de Hidalgo son los habitantes de una gran ciudad que es la ciudad de transición entre Teotihuacán y Tenochtitlan. La cultura azteca, también conocida como mexica, es la descendiente directa de los dos grandes imperios que la precedieron en el centro de México. El primer gran estado, Teotihuacán, surge en el año 200 a.C. y su poder se extiende hasta el 700 después de Cristo. La ciudad de Tula hereda la supremacía del valle desde el 800 de nuestra era hasta su caída en el año 1100. Finalmente, en el siglo XV, los aztecas se convertirán en los señores de Mesoamérica, y será así hasta la llegada de los conquistadores españoles. Hay una tradición guerrera muy importante en Tula. La mayoría de la clase alta de los toltecas y los mexicas eran guerreros, se vestían como guerreros armados como los hablantes de Tula. Y obviamente muchas de las costumbres de guerra de los toltecas fueron retomadas por los mexicas. Eran varios tipos de armas. El arma principal es una lanza dardos que se llama arado. Es como un traje de gala también en realidad. Tiene un casco con plumas de águila real que es muy difícil de conseguir. La herramienta clave en la expansión de los toltecas fue la guerra. 3 siglos después, los aztecas levantarán su imperio sobre la misma base militar. ¿Será aquí donde los aztecas aprendieron el arte de la guerra? ¿Qué se encuentra en la parte de atrás? Algo muy importante son pilastras con imágenes de 14 personajes parte de la dinastía real de Tula. Y aquí es el rey más famoso de Cruz, un retrato de Tepiltzin-Quetzalcoatl. La mayoría de los expertos piensan que eran los primeros reyes. Tenía el glifo más grande de todos los glifos de esos personajes, que es una enorme serpiente emplumada, atavio del rey, que hace un disco de turquesas en su pecho, tenía el arma curva que mencionamos antes de los combates. Entonces, Quetzalcóatl, aparte de Dios, fue un hombre, rey. En Tula, la serpiente emplumada se transforma en el rey Topitzin-Quetzalcóatl, un misterioso hombre dios, blanco y barbado, que reinó hacia el año 850 después de Cristo. Este
siglos después, los aztecas aún esperaban su profetizado retorno. ¿Dónde y cuándo se originó el culto a este misterioso hombre Dios? Los orígenes del culto al dios Quetzalcóatl son muy antiguos. Hay imágenes de serpientes emplumadas desde Nicaragua y Costa Rica hasta el sur de Arizona y Nuevo México. Efectivamente, encontramos representaciones de la serpiente emplumada a lo largo de más de 4.000 kilómetros, desde la laguna de Azozosca, en Nicaragua, hasta el sur de los Estados Unidos. En la península de Yucatán, los mayas lo llamaron Teculcán. En Veracruz, para la civilización del Tajín, fue 13 conejo. En el centro de México, Quetzalcóatl, y hacia el norte, se repiten sus imágenes hasta la nación Hopi en el estado de Arizona. En Tula y en Tenochtitlan, la misteriosa serpiente fue además la manifestación del dios del viento, Ejecatl, y sus templos circulares eran muy parecidos en ambas ciudades. Hay en la comunidad, en las crónicas y leyendas que sobrevivieron de los dos pueblos. Aquí está una crónica muy importante sobre los toltecas que se llama la historia tolteca chichimeca. Y hay esta famosa imagen de las 7 cuevas de Chicomostoc, que es el lugar donde salieron las tribus de los toltecas. Y es muy parecido a la leyenda de origen de los mexicas en Aztlán. El mito de origen de los toltecas es muy similar al narrado en el Códice Boturín. Las cuevas de Chicomostoc serían un equivalente al cerro de Culhuacán, donde los aztecas se encuentran con el dios Huitzilopochtli, y su forma nos remite a la caverna subterránea de la pirámide del Sol en Teotihuacán. ¿Habrá sido este un lugar que realmente existió? Y de ser así, ¿será posible localizarlo? Los dos grupos, los toltecas y los aztecas, empiezan su migración en el noroeste de México y ambos Tula y Tenochtitlán fueron fundados en parte por norteños que se llamaban chichimecas. Mucho del complejo guerrero de Tula y Tenochtitlán sospechamos viene de los chichimecas. Es decir, si yo quiero encontrar el origen de los aztecas, la raíz, tengo que ir hacia el norte. Y si va a hacer este viaje, ese libro le va a ayudar. Robert, muchas gracias. Los antepasados de los aztecas y los toltecas fueron chichimecas, tribus nómadas de cazadores-recolectores que habitaron las zonas áridas del norte de México. Ambos pueblos describen míticas peregrinaciones que parten del vientre de una montaña. Según el Códice Boturini, Aztlán se encontraría en un lejano sitio al norte de Tula. Y es justamente a lo largo de este inmenso camino que encontramos múltiples imágenes que remiten a la isla primigenia donde se fundaría la ciudad de México Tenochtitlan. Ahora, nuestra investigación se interna en el terreno de lo mitológico en búsqueda de la legendaria Aztlán. Bueno. Ahora vamos a cambiar de archivo. Pues aquí escuchamos parte de una historia que nos narra un arqueólogo mexicano que, pues, una de las pocas personas en México que se ocupan de descubrir estos misterios de la cultura azteca, ¿verdad? Eh, Como vemos, él acude con personas que tienen muchos años estudiando estas civilizaciones, muchísimos, pero que son extranjeros. Y si vamos a estos tipos de zonas arqueológicas, vamos a encontrar muchos alemanes, italianos, eh, ingleses, porque son los que se han dedicado pues a estudiar, a tratar de encontrar, como decía, el misterio de estas culturas. Realmente es un misterio y así
va a seguir siendo porque no pueden ellos con la ciencia materialista eh, saber toda la sabiduría que encierra. Ahí nos hablan de algunas imágenes y de que tienen armas, pero el significado real, de repente, no le atinan, vamos a decir. Y bueno, pues es que eh, todo lo que está grabado, todos los códices, lo que vemos en esas zonas arqueológicas, pues contiene sabiduría pura, pero para poder extraer o exprimir esa sabiduría se necesita pues de, de imaginación, se necesita de intuición y se necesita de inspiración. Ajá, entonces se requiere para todo ello conciencia, ¿sí? Afortunadamente nosotros con la antropología gnóstica nos ayuda a entender un poco más estas culturas antiguas, que como dice, primero fueron los aztecas, pero de hecho antes de los aztecas fueron los mayas. Recordemos que en algún momento comentamos que incluso los mayas fueron antes que los egipcios y que los egipcios aprendían de ellos. Entonces, pues nos dan un dato también de que por ahí en el siglo XII, en el año 1196, por ahí algo así, si no me equivoco, dijeron que de nuestra época que habitaban ahí todavía en Teotihuacán era habitado, pero realmente no. Estas civilizaciones antiguas pertenecen a la raza Atlante. Sí, la raza Atlante fue aquella que fue devastada por el famoso diluvio universal y después de ahí los que, digamos, sobrevivientes de esa raza Atlante vino a poblar la raza aria, que somos nosotros los arios. Cada raza tiene 7 rondas. Entonces, estamos en la última ronda de la raza aria, para que después venga la raza Coradi, que ya va a ser una raza de seres con conciencia. Quizás no de 100% de conciencia, pero ya no va a ser el mundo como nosotros. Entonces, pero bueno, ese tema lo vamos a comentar un poco más adelante sobre las razas. Eh, este tema número 42, México Tenochtitlan, nos habla de que etimológicamente el nombre de nuestro país México viene de Metztli, que es luna, y Sichtli, que es ombligo o centro. Ajá, entonces dice que la palabra México, palabra clásica precolombina, se puede y hasta se debe traducir así: la ciudad que está en medio del lago de la luna. Ujú. Entonces, pues es el significado de México, la ciudad que está en medio del lago de la luna. Y bueno, aquí también tenemos que decir que realmente, aunque ya ven que nos vino a invadir otras culturas como la anglosajona, eh, pues nosotros los mexicanos no estamos como, voy a decir la palabra orgullosos de nuestras raíces. Ujú. Y porque se ha menospreciado el término, el decir que se es indio, ¿verdad? Eh, pero realmente ser indio en en el sentido o en el significado específico de la palabra, pues no debe de ser despectivo. Entonces, los mayas o los aztecas no eran, no eran específicamente indios, se les dio como ese, vamos a decir, ese sobrenombre, pero no eran indios. Pero a lo que voy, a lo importante, es que nosotros no sabemos en dónde estamos parados. O sea, el país que es México, todo el misterio que encierra México como país, cada estado donde ha habido culturas desde olmecas, aztecas, mexicas, zapotecas, como dice ahí, chichimecas, toltecas, mayas, nahuas, etcétera, todos ellos
que estuvieron habitando y en la zona norte que con aquella influencia de los indios Sioux y los pieles rojas que también ellos tenían sabiduría. Ujú. Ellos también tenían sabiduría gnóstica, vamos a decir. Entonces, por eso también los quisieron eh, borrar del mapa, vamos a decir. Incluso allá en América, en Estados Unidos, sí se han dedicado más como a hacer a un lado. Aquí todavía un poco se rescata, los estudiamos en los libros, en la primaria, pero allá sí un poquito se ha restringido todo eso, que se dé a conocer cómo era su forma de vida, etcétera. Entonces, si ustedes han ido a Teotihuacán, está la calzada de los muertos y se puede ver ahí cómo tenían su sistema de agua, ¿verdad? Que venía, o sea, que todo el agua de lluvia se iba siendo almacenada, iba fluyendo. En ningún momento esa agua se estancaba, sino que fluía a través de toda esa calzada. Y también, ahorita no tengo una imagen aquí, pero hace rato nos pusieron la imagen de la calzada de los muertos y que llega a la pirámide eh, de la luna. Y después según el recorrido, como se debe de hacer el recorrido, llegas a la de la luna y después a la del sol. Entonces, así como hacemos el Hamsak, precisamente la, la calzada de los muertos representa la columna vertebral. Y cuando llegas a la pirámide de la luna, que en este caso es la cabeza, sube la energía a la cabeza y después baja al corazón, que en este caso es la pirámide del sol. Y sobre esa calzada de los muertos, eh, pues ahí se divide por zonas y cada una de ellas ahí este, se puede, vamos a decir que representa también los chakras, los 7 chakras, ¿no? Entonces es interesante cómo en esa construcción, en esa edificación que no fue construida nada más porque sí, que tiene un sentido totalmente trascendente, em, este, pues nos deja ese mensaje tan profundo y que ya sabemos que con la energía creadora o la energía sexual, pues es que se llega a la muerte y es como los hombres a través de ese camino, de ese proceso, en esa dirección, se convertían los hombres en dioses, que Tenochtitlan, o perdón, Teotihuacán es lo que quiere decir, donde la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Pero era que a través de la energía creadora y a través de la muerte, por eso es la calzada de los muertos. Entonces, cuando nos dicen que eran unos salvajes y que mataban por realmente, ahí la ciencia materialista no está muy bien en sus datos, ¿verdad? Entonces, decía, nosotros, en vez de estar orgullosos de nuestras raíces, pues no lo estamos porque desconocemos, ¿no? Y el maestro Samael lo dijo en algún momento, que él es, la, la logia blanca, la fraternidad universal o el círculo consciente de la humanidad solar, o sea, los seres de luz. Incluso el mismo maestro Samael tenía mucha confianza en que México, por toda la sabiduría y toda la energía como tal, todo lo que representa el país, todo lo que los habitantes que vivieron ahí de conciencia despierta, tenía esa esperanza de que en México se diera una cosecha de hombres solares, de hombres y mujeres solares, de conciencia despierta. Desafortunadamente no ha sido así, porque en México, como en otras partes del mundo, pues la gnosis no ha sido, sí ha sido recibida, pero no ha sido aceptada del todo y ha sido, pues, de alguna forma, pues no se le da el valor que tiene, ¿verdad? Entonces, esa fe o esperanza que tenía el maestro sobre los mexicanos de que íbamos como que por montones a despertar conciencia, pues no se logró. Y dice, bueno, aquí el punto 3, el águila triunfante posada sobre el nopal devorando una serpiente en el escudo de armas
de pues, los Estados Unidos mexicanos no es más que la traducción fiel del glifo arcaico que otrora designara a la gran Tenochtitlan. La serpiente es el símbolo esotérico de la sabiduría y del conocimiento oculto. La serpiente ha sido relacionada con el dios de la sabiduría desde antiguos tiempos. Ustedes saben que en todas las culturas también está presente la serpiente. La serpiente es el símbolo sagrado de Tot, del dios egipcio, y de todos los dioses santos como Hermes Trismegisto, Serapis, Jesús, Quetzalcóatl, Buda, Tlaloc, Dante, Zoroastro, Bochica, etcétera. Tantos dioses que ha habido en el paso del tiempo, y el símbolo, el águila precisamente representa al ser también, ¿sí? La serpiente como deidad femenina en nosotros es la esposa del Espíritu Santo, o sea, la divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Nuestra Virgen Madre llorando al pie de la cruz. Dice, al candidato, al adeptado, le esperan siempre espantosas luchas, terribles batallas contra sus propias pasiones, a sus pasiones animales personificadas en los múltiples agregados psíquicos o elementos inhumanos, que debe reducir a polvareda cósmica mediante el auxilio especial de la mujer serpiente. El adepto victorioso se convierte en un hijo de la serpiente y en una serpiente que debe ser tragada por el águila del espíritu, o sea, el tercer logos, el Espíritu Santo. Dice, incuestionablemente la culebra devorada por el águila se convierte de hecho y por derecho propio en serpiente emplumada. No está de más recordar que la serpiente emplumada es el resultado de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, plenamente simbolizados con las espinas del nopal. Ujú. Ahí está la voluntad, así como vemos la corona de espinas que representa la voluntad, que decíamos en la mañana precisamente, que nos da la voluntad de hacer precisamente sacrificios, de sacrificarnos por los demás, de morir, de nacer, etcétera. Ujú. Hay algunos libros que de Gnosis, que hablan, está por ejemplo, bueno, Magia Crística Azteca se llama un libro, pero es más de prácticas. Ujú. Pero hay otros libros, que nos hablan de estas culturas y pues son temas muy interesantes, pero también muy profundos. Ujú. ¿Y por qué hablar de México Tenochtitlan? Hablamos de las emociones negativas la vez anterior y del falso sentimiento del yo. Ahorita, después de este tema, vamos a empezar a hablar de las dimensiones superiores, del viaje astral, etcétera. Entonces, aquí, como en el principio, cuando empezamos el temario, veníamos hablando de psicología y después vimos el calendario azteca. Y de ahí vimos esencia, ego y personalidad, es decir, de la psicología hubo una pausa con antropología gnóstica y después pasamos a temas más de misticismo. Ahorita venimos hablando de varios temas, sí, de psicología, sí, también de mística, pero hacemos ahora una pausa a ese tema, a esos temas con México Tenochtitlan para entrar ahora en las dimensiones superiores, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que esta información también pues es un poco rápida, pero no sé qué les pareció el video. Si algo quieren comentar o preguntar, adelante. ¿Sí se logró escuchar bien el video? Ah, ok. Bueno. Sí, en su mayoría. Ah, sí, es que a José le falla tantito la red. Yo creo que se le cortaba el audio. No sé si alguien quiera comentar algo. O algo de la práctica que hicimos en la mañana, ¿cómo les fue?
tratando de comprender y eliminar esa emoción que anda por ahí, dando lata. Nada. Bueno.